Aleluya, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama Fundados bajo revelación. Oiga, fundados bajo revelación. Y este tema lo vamos a basar dando comienzo en Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 2, verso 20. Fundados bajo revelación. Y verdaderamente habemos personas que estamos bien fundados bajo la revelación del Espíritu Santo. Pero hay otros que están fundados conforme a las herejías de los herejes. ¿Quién es un hereje? Es aquel que va en contra de la doctrina de Cristo y así enseña a otros para que esos otros reciban esas herejías destructoras encubiertas que lo van a llevar al fracaso. Por eso el tema se llama Fundado bajo revelación. ¿Quién es un fundador o quiénes son los que fundan? El significado de esta palabra de fundados es levantar o establecer. Fundamento significa razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Por eso el tema se llama Fundado bajo revelación. Un verdadero ministro del Espíritu Santo, como fundador de obras, el que va a levantar o establecer obras, número uno, tiene que tener primero el llamado para fundar obras. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los fundadores de obra, para poder fundar obras, tienen que vivir una vida, ser guiados bajo revelación del Espíritu Santo. Y es aquí que hay muchos detalles y hay muchos engaños y muchas mentiras y falsedades, las cuales muchos están viviendo. Pero habemos una parte que somos la iglesia de Cristo en diferentes lugares, que tenemos la doctrina, que estamos fundados bajo la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aceptamos los verdaderos fundadores a los cuales el Espíritu Santo llama bajo revelación. El que va a ser fundado, bien fundado, tiene que tener revelación del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Para poder ser un buen fundador de obras, número uno, hay que tener llamado por revelación de parte del Espíritu Santo. Número dos, el que va a fundar obras tiene que tener los cimientos de la doctrina de Cristo para poder edificar bien en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el ministro va a sentar doctrina en otras personas, pero la doctrina de Cristo va a sentar doctrina en otras personas. Un verdadero ministro que tiene revelación de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que va a sentar? Lo que recibió de parte de Dios, lo que va a dar a otras personas. Primero lo recibe y luego lo va a dar a otras personas, para que sean bien fundadas bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu Santo.
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora en este tiempo es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí que muchos se enredan y andan siguiendo a cualquier persona. Hay apóstoles verdaderos del Espíritu Santo, hay profetas verdaderos del Espíritu Santo, unidos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. De ahí siguen los pastores, evangelistas y maestros. Oiga, maestros, evangelistas y pastores. Pero los primeros para fundar obras que reciben la revelación de la palabra, de la doctrina de Cristo, son los apóstoles y profetas del Espíritu Santo. Por eso que Efesios capítulo 2 dice, miren lo que dice Efesios en su capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es cualquiera que va a fundar obras, que va a levantar o establecer obras, congregaciones o iglesias, como usted le llama. Son verdaderos ministros del Espíritu Santo, apóstoles y profetas, que están preparados para instruir, capacitar con la revelación de la palabra a otros, para que sean bien edificados. Eso se llama preparar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles y profetas son los que preparan a los santos para que ayuden a edificar en el cuerpo de Cristo. Maestros, evangelistas y pastores. Y a todo el cuerpo ministerial de Cristo. Cantautores, músicos y todos los servidores. ¿Quiénes le van a dar la doctrina? Los apóstoles y los profetas del Espíritu Santo. Para que así estemos bien afianzados y asegurados con la revelación de la doctrina de Cristo. Aleluya. Qué bendición es por los verdaderos fundadores que fundan obras bajo revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Este trabajo no es para cualquier trompudo, no es para cualquier mediocre. Este trabajo es para uno que tiene llamado de parte de Dios, para uno que se le ha dado la doctrina, para que pueda edificar bien en el cuerpo de Cristo, para uno que va a enseñar a otras personas lo que el Espíritu Santo le ha dado, para que el otro se lo coma y sea edificado y sea sanado, salvado y liberado por la palabra de Dios. Porque la doctrina sana produce vida sana al alma, salvación, liberación al alma. Por eso vamos a ver lo que Juan capítulo 5, verso 39 dijo mi Señor Jesús. Juan capítulo 5, verso 39. Alabanza al que vive. Miren lo que dice en Juan capítulo 5, verso 39, nuestro Señor Jesucristo, acerca de la revelación de la palabra, acerca de ser fundado bajo revelación. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, escudriñad las Escrituras. ¿A dónde vamos a escudriñar las Escrituras? ¿Qué es lo que vamos a escudriñar? Hay una pregunta. Mire la dimensión de la palabra. Mire la dimensión del amor de Dios. En Efesios capítulo 3, verso 11, habla de la altura
de la profundidad, de lo ancho y de lo largo. Un verdadero ministro del Espíritu Santo está encargado, está llamado para indagar de los misterios de los cielos, de los misterios debajo de la tierra, de los misterios a lo ancho, de los misterios a lo largo. Misterios revelados de parte del Espíritu Santo en su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si alguien no conoce lo dimensional de la revelación de la palabra de Dios, ¿cómo va a edificar a otros? ¿Cómo va a enseñar a otros? ¿Cómo va a enseñar de los cielos, de lo debajo de la tierra, de lo ancho, de lo largo? Efesios capítulo 3, verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Seas capaces de comprender, de entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de la revelación de la palabra. Dios por amor nos revela su palabra para que otros sean bien edificados. Pero ¿qué de aquellos que no tienen revelación? Lo que van a meter es confusión, lo que van a dar es confusión. ¡Qué terrible y qué peligroso! Jesús dijo: el ciego que guía a otro ciego, juntos se van al abismo. Escuche esto con cuidado. Mire cómo ser fundado bajo revelación. Para estar bajo revelación del Espíritu Santo, hay que someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Y la voluntad del Espíritu Santo es que estemos bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20. Y dice que el Espíritu Santo revela sus misterios de su palabra a los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 3, verso 5. Esto no es invento de hombre. Número 1, para estar bajo revelación del Espíritu Santo hay que someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces los que no están bajo este fundamento no están bajo revelación de la palabra. Están extraviados. Están extraviados de la doctrina de Cristo. Confundidos y turbados. Es tiempo de buscar la verdad de la palabra de Dios. Cristo, la verdad por excelencia. Pero su palabra tiene sus verdades, que hay que someterse a ella, que hay que obedecerla y ponerla en práctica. Hay que someterse a esa palabra. Número 2, para estar fundado bajo revelación. Las unciones de revelación en la palabra las reciben los ungidos por el Espíritu Santo. Es que la unción te habilita para estar recibiendo las revelaciones de la palabra de Dios. La unción de la revelación en la palabra, oiga, las unciones de revelaciones en la palabra las reciben los ungidos por el Espíritu Santo. Esto es un llamado, es una gracia de Dios, es un favor de Dios, es una confianza de Dios que tiene con verdaderos ministros, que Dios les confía su doctrina.
Pero muchos se atreven a fundar obras, a levantar obras o a establecer obras sin tener revelación, sin tener doctrina. Y eso llevará a un engaño. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que su iglesia se someta a los verdaderos apóstoles y profetas del Espíritu Santo, porque hay falsos apóstoles y falsos profetas. Fundamento, el significado de fundamento, es la razón de Dios principal o motivo de Dios que Él quiere que su iglesia sea bien afianzada y que esté bien asegurada por la palabra, por la revelación. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo estar bajo revelación de la palabra de Dios? ¿Cómo se recibe la revelación? Es por la luz del Espíritu Santo. Se recibe luz en la palabra por medio del Espíritu Santo. El ministro recibe iluminación en la palabra. Se recibe enseñanza por el Espíritu Santo. Se recibe la verdadera revelación para poder enseñar a otros. Y así verdaderamente vamos a estar fundados bajo la revelación del propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Pero muchos se atreven a fundar o a establecer obras sin tener los cimientos de la doctrina para poder edificar bien en el cuerpo de Cristo. No van a edificar bien. No van a hacer bien la obra de Dios. No van a poder asentar la doctrina de Cristo en otras personas, los que no tienen la revelación. Porque hay que recibir primero hay que recibir en el llamado, hay que recibir la doctrina para poder darla a otras personas para que sean edificados. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estos tesoros son grandes. Estos tesoros son grandísimos. Estos tesoros son altos, son profundos, son anchos y largos. Efesios capítulo 3, verso 5. Ministerio que en otras generaciones, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, verso 5. Es el Espíritu Santo que está dando la revelación a sus apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay 7 niveles de revelación en la palabra de Dios que solo los verdaderos ministros del Espíritu Santo van a poder o vamos a poder manejar y poder enseñar a otros. Pero no es porque seamos grandes o no es porque nos creamos, es porque el Espíritu Santo nos tomó, nos llamó, nos preparó, nos está capacitando, nos está enseñando, nos está dando luz en su palabra, nos está iluminando. Pero muchos quieren fundar obras sin doctrina. ¡Qué error! Y esas congregaciones así no van a estar bien aseguradas ni bien afianzadas. Y pretenden llegar al cielo sin doctrina, sin palabra revelada. Así no.
No es una broma lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Mateo capítulo 5, verso 19. Lo que dice Efesios capítulo 3, verso 18. Eso no es broma, eso es seriedad, templanza en la palabra de Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 23. Vamos a ver. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 23. Capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es esa fe que iba a ser revelada? La doctrina, el fundamento de la doctrina que iba a ser revelada. No ha parado la revelación del Espíritu Santo en este tiempo. El Espíritu Santo sigue revelando, como dice Proverbios capítulo 4, verso 18, como dice Salmos capítulo 12, verso 6, el aumento de la revelación se sigue dando a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que está alumbrando, está iluminando a sus verdaderos ministros, para equipar, para preparar a los otros santos, para que puedan edificar en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los otros santos? Maestros, pastores y evangelistas, y todos los ministros de música, cantautores, diáconos y todos los servidores que son parte del cuerpo de Cristo. Son edificados bajo el fundamento de la revelación de la palabra dada a apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que va a dar la medida en la venida de Cristo. Efesios 4:13, Marcos 4:20. Hay que dar una medida al 30, al 60 y al 100 por uno para poder viajar con Cristo en su venida. Cristo viene. Amén y amén.